Vale, pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que es continuidad de lo que estábamos. Espérame, que sí, ahora, que es continuación de lo que estábamos abordando ayer. Ahora vamos a ver. Ok, pues vamos a dar continuación a la sesión. Pero es que sale como abierto el micrófono. A ver. Pues vamos a dar continuación a la sesión. Vamos a ver, ayer estuvimos haciendo, ¿no?, como una breve reflexión sobre las razones por las que se han venido introduciendo mecanismos de democracia participativa en la región. Veíamos un poco los datos que nos da Latinobarómetro y que reflejan la situación de crisis en la que se encuentra la democracia representativa. Les decía que como uno de los remedios a los que se ha venido acudiendo es llevar a cabo reformas para introducir mecanismos que se entienden son propios de una participación directa de la ciudadanía, principalmente para canalizar, ¿no?, como el hartazgo de la ciudadanía con relación a cómo se está ejerciendo, cómo se está moviendo la clase gobernante, ¿no? Uno de estos mecanismos de participación ciudadana que dan lugar a la democracia participativa es la iniciativa legislativa popular o iniciativa legislativa ciudadana. Es uno de los mecanismos de participación que existen junto con las consultas populares, que en otros sistemas se clasifican en referéndum, plebiscitos, junto con la revocación de mandato, junto con el presupuesto participativo, ¿no? La consulta previa también, que son mecanismos auxiliares del sistema de democracia representativa. Ahora vamos a ver que, bueno, ustedes han podido atender, ¿no?, a que todos estos mecanismos, consulta popular, revocatoria de mandato, se ejercen a través del voto, ¿no? Todos estos mecanismos se llevan a cabo a través del voto directo y universal de la ciudadanía. Es, por tanto, que son mecanismos propios del ejercicio de los derechos de la ciudadanía, entran dentro de los derechos político-electorales, ¿no? Si revisamos el artículo 35, vemos cómo ahí se enuncia el elenco de los derechos de la ciudadanía y dice votar, ser votados, asociarse a partidos asociarse para crear partidos políticos, afiliarse a partidos políticos ya existentes, participar en consulta popular, participar en revocatoria de mandato. Pero no está la iniciativa legislativa popular. En el artículo 35 no encontramos a la iniciativa legislativa popular, pero sí encontramos a la consulta popular, a la revocatoria de mandato, ¿no? A estos mecanismos de participación ciudadana que van a culminar con el voto directo y universal de la ciudadanía. Es por esto que una parte de la doctrina entiende que la iniciativa legislativa ciudadana o iniciativa legislativa popular, aunque la incardinen dentro de la democracia participativa en sentido estricto, no forma parte de esa democracia participativa. Fíjense, una parte de la doctrina dice, si entramos a escudriñar pues el mecanismo de participación ciudadana a través de la iniciativa legislativa popular, vamos a encontrar que está más que parte de la democracia participativa, es parte de la democracia representativa, porque la misma requiere de la intervención del legislador.
Cuando hablamos de consulta popular, vemos que el legislador interviene, por ejemplo, para pues, tramitar, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo esta consulta. Hay una intervención del legislador. Es más, se le habilita al legislador para poder proponer la consulta popular, que sería una consulta popular desde arriba, ¿no? No sería una consulta popular estrictamente, que es la que viene de la ciudadanía. Esta sería una consulta popular propuesta, por ejemplo, por el Parlamento. Pero incluso las consultas populares propuestas por la presidencia o por la ciudadanía pasan por las cámaras, pero pasan en un trámite que no es el trámite final. ¿Por qué? Porque la consulta popular va a culminar con la participación de la ciudadanía en un ejercicio democrático. Van a ir a ejercer el voto y decidir o pronunciarse a favor o en contra de lo que se le consulte en este mecanismo. En cambio, en la iniciativa legislativa vamos a ver que es como un poco a la inversa, ¿no? La ciudadanía propone un texto legislativo a las cámaras y una vez que las cámaras admitan tramitar ese texto legislativo, ya la ciudadanía no tiene participación alguna. Es por eso que parte de la doctrina, o el argumento de esta parte de la doctrina dice que mientras los mecanismos de democracia participativa terminan con un proceso de votación, los mecanismos de democracia representativa remiten al trámite procedimental legislativo y entienden que la iniciativa legislativa, aunque se inicie a propuesta de la ciudadanía, termina en un trámite procedimental ante los legisladores. Rocío. Hola, muy buenas tardes. Solamente me llama la atención y quisiera ver si me ayudaría a precisarlo. Cuando yo estoy haciendo mi proceso electoral, digo que es una votación, es el ejercicio del voto y lo manejo como el sufragio. Sin embargo, y quiero saber si estoy equivocada yo, cuando se trata del plebiscito, del referéndum, de las consultas, se utiliza el término de participación en lugar de votación o ejercicio del voto. No sé si estoy correcta o no, porque yo una vez corregí a una persona, pero no sé si estoy bien. Sí, a ver, esa es una cuestión que tampoco tiene un fondo de decir, es un error craso decir que se participa a través del ejercicio del voto, ¿no? Por ejemplo, Daniel Sobato, que es uno de los autores de la región que más han estudiado sobre esta materia, habla del ejercicio del voto en los mecanismos de participación. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron que se organizan, al igual que como se organiza un proceso, un comicio electoral, ¿no? Incluso se da la participación del Instituto Nacional Electoral a nivel federal y se tienen que poner mesas de casilla y quien va a participar en estos procesos no es cualquier persona que vive en México, es solo la ciudadanía. Ustedes atendieron, no sé si pudieron participar, yo no, en las consultas popular ni en revocatoria de mandato porque no soy ciudadana mexicana, yo no puedo participar. Entonces, al final creo que no tiene mucho fondo el hacer esa diferencia. Quizá como lo que te decían en esa ocasión, era en cuanto al término sufragio en sí o voto técnicamente que se puede desdoblar en activo y pasivo y aquí no lo encuentras. Aquí encuentras solamente un ejercicio del voto activo, ¿no? El de decidir, elegir. No estás eligiendo a quien va a detentar un cargo público. ¿Por qué? Porque no es la finalidad de la democracia participativa, ¿no? En la democracia representativa sí la finalidad es elegir representantes. En la democracia participativa es canalizar la voluntad del pueblo sobre un determinado tema de trascendencia nacional. Y sí se ejerce a través del voto. Yo no le podría llamar de otra manera porque es un ejercicio del voto, o sea, no puede participar nadie que no sea ciudadano o ciudadana. Tiene que ir conforme a la lista nominal. O sea, si estoy suspendida en mis derechos políticos, yo no podría participar en un proceso de revocatoria de mandato, al igual que como no podría participar en un proceso electoral. O sea, sí se reúnen todos estos, es el mismo, ¿no?, procedimiento que se reúne para un proceso comicial donde vas a elegir a representantes. Es más, es que
se tiene que llevar a cabo un proceso comercial prácticamente similar. Muchísimas Entonces, gracias. Sí, sí, yo sí. digo que sí es, o sea, Tiene sentido. sí, es que, y es más, es desde esa perspectiva que dicen algunos, no es en sí técnicamente democracia participativa, porque al final no elige, no decide. Entonces yo ahí digo, hay que ver cómo se ha regulado, porque hay países en los que el pueblo sí decide directamente en una iniciativa legislativa. Si se aprueba esa iniciativa o no se aprueba por voluntad directa de la población, cosa que no sucede en México, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo la iniciativa legislativa en cuanto a la participación ciudadana queda hasta el momento en el cual la Cámara admite tramitar esa iniciativa legislativa y luego puede haber una participación ligera con un representante de la iniciativa, pues haciendo, ¿no?, el lobby dentro del pleno de la Cámara para que se apruebe, ¿no?, lo propuesto, pero no tiene un poder de decisión. Entonces, a ver, ¿qué es la iniciativa legislativa? Pues es un mecanismo que permite que un tema de interés para la ciudadanía pueda ser discutido en el Congreso de la Unión. Esa es la iniciativa, es un mecanismo que permite que un tema de interés de la ciudadanía sea discutido en el Congreso de la Unión. A través del mismo se permite que la ciudadanía pueda intervenir directamente en la legislación o en las cuestiones constitucionales, porque esa es otra particularidad, ¿no?, que puede distinguir algunos sistemas. En algunos casos, solo se permite iniciativa legislativa, como el término lo indica, para proponer leyes, o incluso hay países que la tienen para derogar leyes. Eso es algo también bastante ya. Puedan proponer la tramitación de una ley, sino también derogar una ley aprobada por el Parlamento. Eso, ahí yo creo que cuando es derogar una ley aprobada por el Parlamento, ahí sí hay como un núcleo participativo de la ciudadanía mucho más fuerte, porque están echando para atrás lo que aprobó el legislador. Ahí habría que entrar también a analizar si eso es, o sea, si eso se hace a través de iniciativa legislativa o si sería más una consulta abrogatoria o derogatoria. Tendríamos que ver cómo se regula esta cuestión en cada sistema. Pero la iniciativa se entiende que puede ser para proponer una norma, una ley, como es iniciativa legislativa, para proponer una ley, para abrogar una ley o para suspender, dejar sin efecto una ley sin expulsarla, ¿no? Sin expulsarla por completo del sistema normativo. En México, la iniciativa ciudadana quizá no le pone legislativo generalmente. ¿Por qué? Porque además de proponer leyes, se pueden proponer reformas constitucionales. O sea, le pueden proponer al Congreso de la Unión, que es el poder de reforma permanente, ¿no?, el poder constituyente constituido, el poder de reforma de la Constitución, le pueden proponer una determinada reforma constitucional. Hay países, como en España, en donde esto es imposible. No se podría jamás, a través del mecanismo de la iniciativa popular, iniciativa legislativa ciudadana, iniciativa legislativa popular, no se podría jamás proponer que se lleve a cabo una reforma legislativa. Eso solamente puede venir, la propuesta de reforma, por las mismas cámaras. En México sí se permite esta cuestión. Ahora, fíjense, les digo que hay sistemas, por ejemplo, Uruguay, en donde se puede abrogar o derogar una ley, dejar sin efecto una ley aprobada por el Parlamento a partir de la participación ciudadana. Fíjense, si en México ustedes pudiesen dejar sin efecto una ley, siempre y cuando participen, ¿no?, de alguna manera en una consulta. Por eso a mí me queda la duda si esto sería a través de iniciativa o a través de una consulta, o si en Uruguay quizá sí regulan a la iniciativa legislativa popular como un mecanismo de democracia participativa, porque es el pueblo el que directamente decide abrogar una ley. Fíjense que en Uruguay
se entiende que la ciudadanía puede revocar leyes con un determinado porcentaje de votación. Claro, se excluyen algún tipo de leyes del Estado. O sea, no se podría por parte de la ciudadanía derogar una ley relacionada con el presupuesto de la República, ni con la política fiscal o monetaria o crediticia. Eso se dice, no podría la ciudadanía derogar una ley en ese sentido, pero sí se le permite derogar otro tipo de leyes siempre y cuando alcancen un determinado porcentaje de votación, participan a través del voto. Y lo que van a decidir en ese voto es si la ley se queda sin efecto. Esto parece más un referéndum, que es una consulta. El referéndum, o sea, aquí no se hace la diferencia en México entre referéndum y plebiscito, ¿no? Pero en otros países sí se hace esa diferencia. El referéndum sería una consulta popular relacionada con temas legislativos y el plebiscito una consulta popular relacionada con temas políticos. Entonces, yo no sé si eso es en sí una consulta popular bajo la forma de referéndum abrogatorio o iniciativa legislativa para abrogar leyes. Entiendo que si es la ciudadanía la que propone derogar la norma, con un determinado porcentaje de apoyo, ¿no? Que tiene que ser verificado si efectivamente se alcanza ese porcentaje. Y luego, una vez que se constata que se alcanza ese porcentaje en la propuesta de derogación de una norma, se le consulta en referéndum abrogatorio, quizá ahí sí podríamos decir, es una iniciativa popular, pero que pasa por referéndum. ¿Qué es lo que no sucede en México? En México ustedes no pueden participar una vez que comienza a tramitar una ley bajo propuesta de la ciudadanía o una reforma de la Constitución bajo propuesta. Luego no hay una parte en el procedimiento donde se dice, hemos tramitado conforme al texto que presentó la ciudadanía y ahora le vamos a proponer ese texto a votación a la ciudadanía. Y eso sí sería un ejercicio de democracia participativa. La ciudadanía propuso, el Parlamento tramitó y luego la ciudadanía se pronuncia sobre lo que tramitó el Parlamento. Eso en México no lo tenemos. Yo creo que es que en México, a pesar de que sí se han venido introduciendo estos mecanismos, yo ayer les decía, hay que aplaudir que se introduzcan, pero hay que tener mucho cuidado al momento de la regulación o actualizar la regulación, ver qué puede funcionar, qué no, cómo se le da mayor participación a la población, una mayor eficacia. Quizá también es bueno venir actualizando, ¿no? Dependiendo de la experiencia que vayamos teniendo. Pero en México, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, una reforma constitucional no es sometida una vez que se aprueba en las cámaras a la ciudadanía. No existe esa posibilidad en México, ni cuando es sobre un tema de especial trascendencia como sería, por ejemplo, el caso de lo electoral. Sería interesante que en México, si se lleva a cabo una reforma constitucional en una materia trascendente, luego la ciudadanía pueda tener la oportunidad de pronunciarse al respecto. Si ustedes revisan en el derecho comparado, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, miren, en Chile ustedes están viendo, y quizá ahí el ejemplo no va a encajar directamente, pero en Chile ustedes están viendo que ahora, bueno, se llevó a cabo una asamblea constituyente, que no es lo mismo que una reforma de la Constitución. Una asamblea constituyente es cambiar completamente una constitución por otra, ¿no? El ejercicio del poder constituyente en sí lo que implica es que desaparece, una ficción, ¿no? Desaparece todo el orden jurídico, claro, desaparece la Constitución y desaparece todo el orden jurídico y se va a dar un nuevo orden jurídico a través de una nueva Constitución, ¿no? Es un ejercicio potente, el máximo ejercicio de soberanía, ¿no? El pueblo no puede crear la Constitución directamente, aunque se dice que el pueblo es el soberano, pero imagínense reunir a todo el pueblo para crear una Constitución, sería imposible, se tiene que hacer a través de representantes, y por eso es una asamblea constituyente. Bueno, ustedes vivieron la asamblea constituyente de Ciudad de México, que no les puedo, o sea, ahí no, ustedes lo conocen, ¿no? Vieron cómo se lleva a cabo. Lo interesante en México es que no existe esa posibilidad a nivel federal. O sea, a nivel federal no existe la posibilidad de llevar a cabo una asamblea constituyente. No está previsto en la Constitución, no está prohibido, pero no está previsto.
¿Podría haber en México una constituyente para cambiar completamente la Constitución de 1917? Se entiende que es un poder que queda latente, ¿no? El poder constituyente queda latente mientras se pueda volver a activar. Yo digo que sí, pero quizá en México esto no ha sido necesario, porque pues de la Constitución del 17 quedarán 5 artículos, 20 creo que dijeron una vez, ¿no? Casi todo ha sido modificado. No les ha hecho falta cambiar una Constitución por otra. Es más, tampoco tienen en México cláusulas de intangibilidad, ¿no? No hay en la Constitución algo que digas, esto no puede ser modificado. ¿O se les ocurre a ustedes que hay alguna Constitución de México que no pueda ser reformado jamás ni nunca? Hombre, yo diría que el propio sistema de separación de poderes, la Carta de Derechos, que no haya regresión, pero que esté en la Constitución establecido de manera expresa, como sucede en Alemania o en Portugal, que se dice en Alemania, que Alemania sea una república, que sea federal, que sea socialdemócrata. Eso no se puede modificar nunca, jamás, ni con poder constituyente ni con nada. Eso lo pusieron en la ley fundamental de Bonn. Y los chilenos ahorita también, antes de dar paso a la constituyente, modificaron la constitución que va a quedar sin efecto para decir una asamblea constituyente no puede modificar tal. Y creo que dentro de eso era el periodo del ejercicio presidencial. Quizá para no pasar a esto de reelecciones presidenciales indefinidas. Ahí también hay duda de si eso es constituyente, porque constituyente es un poder ilimitado y ahí le están limitando, ¿no? Pero bueno, ya no me voy a meter a eso. A lo que quería ir es que en Chile, por ejemplo, que ahorita ya la Asamblea Constituyente tiene ya presentó el texto constitucional, ya lo presentó al Congreso. Y ahora el Congreso va a hacer el referéndum de salida. Va a hacer una consulta de salida. En Chile, ¿no? Primero hubo un referéndum para preguntarle a los chilenos y chilenas, ¿quieren una nueva constitución? Y vieron que en un 80%, 80 y tantos por ciento creo, dijeron sí, porque la constitución que tienen es la constitución del tiempo de Pinochet, ¿no? Aunque luego un ministro del Tribunal Constitucional de Chile me explicaba que hubo una reforma y que prácticamente toda la constitución del tiempo de Pinochet había quedado revertida en esa reforma, ¿no? O lo más trascendental. Pero bueno, los chilenos dijeron, sí, se lleva a cabo la constituyente y una vez que tienen ya el texto aprobado, les van a volver a preguntar a las y los chilenos, ¿quieren que esta constitución aprobada por la constituyente entre en vigor? Y si los chilenos dicen que no, todo lo actuado queda en nada. ¿Se imaginan que en México ustedes pudiesen tener esa posibilidad de que una reforma a la Constitución luego sea sometida a un referéndum de la ciudadanía? Y si es una reforma propuesta por la ciudadanía, debería ser entonces, lógico que la ciudadanía al final se pronuncie sobre lo que el Congreso hizo con lo que propuso la ciudadanía, lo tramitó, lo aprobó el Congreso en las dos cámaras, y antes de que entre en vigor esta reforma, debería la ciudadanía mexicana pronunciarse a favor de si esto va a tener valor normativo o no. Es interesante también, ¿no? Ver esto. En México, hasta el momento, no tienen ustedes la posibilidad de pronunciarse en respecto a las reformas constitucionales y en iniciativa legislativa ciudadana tampoco. Sí, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues de hecho, bueno, yo quería, ahorita que mencionó este tema, desde el día de ayer quería participar, pero tuve algunos problemas. En cuanto a esta parte que usted menciona, ¿no? De poder participar sobre algunas consultas, creo que ya lo había mencionado, no recuerdo. Me parece que hay puntos o hay temas que son muy especializados y que no se pueden estar consultando al pueblo, y no porque no sepamos, sino que es muy complejo tomar decisiones con base en lo que toma la mayoría. Si son mal informados, si llega una fuerte ola de desinformación, si se dirige la respuesta que se quiere, pues de alguna forma esa consulta deja de tener resultados. Ahora me llama la atención esto que menciona de Chile, pues Chile tiene menos de 20 millones de ciudadanos, en México somos ya casi 130,
O sea, nada que ver, ¿no? Con esta Sí, cuestión. Es abismal la comparación que se está haciendo porque, por ejemplo, pues ellos sí tienen estos mecanismos. Sin embargo, justamente este diplomado, este mecanismos de participación ciudadana son buenos, yo lo he dicho, pero para ciertas cosas, eh, para ciertas cosas sí deben ser utilizados. Pues es mi participación, doctora. Buenas. gracias, Andrés, gracias. Pues sí, también se puede tomar en cuenta, ¿no? La densidad de la población, dices, en Chile, pues tiene la sexta parte de la población de México. O incluso se puede tomar en cuenta que esto de consultar a la ciudadanía también puede ser una barrera para que efectivamente se lleven a cabo estas reformas, ¿no? Por ejemplo, también si vemos la experiencia de España, vemos que en España su constitución solamente se ha reformado en 2 ocasiones, desde el 78 hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando se quieren reformar cuestiones realmente de fondo, primero se necesita pues proponer la reforma, llevar a cabo la reforma con unas nuevas cortes, desaparecer las cámaras, elegir otras solo para llevar a cabo la reforma, y una vez que se lleve a cabo la reforma, consultar lo reformado a la ciudadanía. Nunca se ha hecho eso en España. Nunca se ha reformado algo de fondo. Las 2 reformas han sido reformas superfluas, pero no reforma, bueno, una de ellas no tanto porque era el voto pasivo de los ciudadanos europeos, pero el resto, cuando se, por ejemplo, reformar lo relacionado con la corona, que se ha querido actualizar la línea de sucesión en la corona, que es sumamente, se dice, violatoria al principio de igualdad, aunque la corona en sí es que es una institución antidemocrática, no democrática. Pero eso no se puede reformar en España, ni se puede reformar, por ejemplo, el sistema electoral español, que ha causado muchísima problemática con la aplicación de la regla DON, que permite que partidos nacionalistas puedan tener más participación en el Congreso que los partidos que tenían que eran como la tercera fuerza política del país, ¿no? Luego, por RP, no tenían una participación de peso en el Congreso. Eso no se ha podido reformar en España por eso mismo, porque es un procedimiento que al final va a tener que culminar con la participación ciudadana. Es un procedimiento bastante fuerte. Yo creo que ayer yo les decía que, o no sé si fue aquí, que, por ejemplo, México es una constitución, ahí lo ponían, rígida, ¿no? Es una constitución rígida porque la constitución no se reforma siguiendo el mismo procedimiento de reforma de la ley, pero es rígida en un grado menor. No es una constitución sumamente rígida, es una constitución rígida, ligeramente rígida, porque no, la reforma de la constitución no pasa por esta serie de filtros que terminan con la participación ciudadana, como sí sucede en otros países. No sigue el modelo de Estados Unidos de América, es una constitución rígida en grado menor. Sí, Andrés. Sí, ya nada más para terminar, por ejemplo, me vino a la mente un ejemplo muy simple. Aquí ahorita vemos, bueno, no veo cuántas personas hay, pero hay cerca de 34, 35. 40, dicen. 40 personas, ¿no? Si hiciéramos un ejercicio aquí muy simple, que por ejemplo nos competiría, y yo creo que todos acudiríamos. El día de ayer el INE, el Instituto Nacional Electoral, aprobó el presupuesto que van a tener los partidos políticos en 2023. Los partidos políticos obviamente están dentro de la Cámara de Diputados y ellos jamás van a querer bajar su presupuesto. Pero si nos preguntaran a nosotros, ese, por ejemplo, sí sería un ejercicio donde la mayoría de nosotros acudiría. Ya, pues como sabemos, la asignación de recursos de los partidos políticos siempre va en crecimiento porque va de acuerdo a la población que tiene el Estado mexicano. Bueno, pues ese sería un ejemplo en el que sí podríamos participar de manera activa y no que nos pregunten, por ejemplo, de algo muy técnico como una reforma petrolera, algo así. Sería Imagínate que te pregunten sobre el texto constitucional, ¿no? O sea, toda la constitución. Es que es algo que dices, no sé cómo decirlo sin que suene mal, pero pues a un ciudadano humilde de a pie, dices, le planteas, como tú dices, algo tan técnico, tan de fondo, tan político como es la constitución. Es ahí donde digo que esos baños de democracia a veces pueden quedar en baños de demagogia, porque el pueblo va a tener que decidir Chile, y yo creo que ahorita próximamente van a tener ese plebiscito. Hombre, también les tengo que decir otra cosa, y eso lo he visto porque tengo a una amiga constitucionalista buenísima, la verdad, una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, más lista.
Estefanía, y está participando en escuelas para la constituyente. Chile ha hecho ese ejercicio de hacer escuelas, ¿no? Un ejercicio de pedagogía constitucional con gente especializada que han ido siguiendo paso a paso lo que se ha ido aprobando para darle ese conocimiento a la ciudadanía en un lenguaje sencillo, para que la ciudadanía entienda lo que se ha venido haciendo y pueda tener luego una opinión pues objetiva, pero claro, dentro de esa opinión objetiva van a venir muchísimas cuestiones, pero al final, mire, si es que al final entonces la democracia es una ficción también, ¿por qué? Porque, ¿qué es la democracia? Es el poder del pueblo, ¿no? Lo que pasa es que dice el pueblo, y se dice por razones, ¿qué es lo que decías, Andrés? De la población o del amplio territorio, no puede tomar las decisiones políticas directamente. No se dice que por razón de no conocimiento técnico o desconocimiento técnico, mayor o menor conocimiento técnico, que luego eso sabemos que en la práctica pues eso influye muchísimo, ¿no? Pero la democracia lo que quiere es eso, que el pueblo sea el que decida. Y luego el pueblo no lo puede hacer y tiene representantes. Pero cuando nos encontramos que el pueblo decide, se presentan todos estos cuestionamientos. ¿Qué pasa si en Chile dice el pueblo no a la Constitución, no a la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente? Yo digo que si tienen interiorizado que ese es el modelo que se sigue en este país, pues no tiene que pasar mucho. Simplemente que lo que se hizo, luego se somete a la consulta del pueblo soberano y el pueblo soberano dice no es lo que yo quiero para mi país. Ahí tiene que haber un estudio profundo, es muy interesante lo que está pasando en Chile, yo por eso les digo, hay que seguir, y yo no lo he hecho directamente, pero sí es interesantísimo, porque ahí se está poniendo sobre la mesa todo lo que nos enseñan teóricamente. O sea, en Chile se está viviendo ahorita un proceso que para cualquier constitucionalista debería ser así la panacea de la formación, porque pues, ahí estás viendo materializado todos esos conceptos que en el texto quedan muy bien, pero que en la práctica luego generan algo problemática, ¿no? Yo apoyaría que se les reduzca el presupuesto a los partidos, dice, se permite un monto mayor de aportación de parte de sus simpatizantes, asimismo se les aumentará con mayor, la fiscalización de los recursos. Pues sabemos que ahora ese tema se podría abrir, podrían proponernos, ¿no? O sea, hay consulta popular, hay iniciativa ciudadana, pues pueden proponer temas así mientras no sean aquellos prohibidos por la Constitución. Bueno, miren, la iniciativa legislativa se introduce en México a partir de una reforma constitucional del año 2012. Es relativamente nueva la posibilidad, es novedosa, ¿no? Relativamente novedosa esa posibilidad de que ustedes puedan promover esta iniciativa legislativa ciudadana, esta facultad o este derecho de iniciar leyes que en principio correspondía este derecho al presidente, presidenta de la República y a quienes estuvieran en las cámaras, ¿no? Diputados, diputadas, senadores, senadoras. Y a nivel estatal a las legislaturas de los estados les correspondía, ¿no? Ese derecho. Y a partir de 2012 se reconoce el derecho de iniciar leyes a la ciudadanía en un número equivalente a por lo menos el 0.13% de la lista nominal de electores. El porcentaje es bastante interesante también de estudiarlo. ¿Por qué? Porque puede ser una barrera de acceso demasiado alta, puede ser una barrera dentro de la carrera de obstáculos que haga ineficaz el ejercicio del derecho de iniciativa legislativa ciudadana. En México, el 0.13% pues tampoco representa un porcentaje tan alto con relación a lo que encontramos en el derecho comparado. Hay países en los cuales se pide el 1.5% y que ya es bastante grande, un porcentaje bastante amplio. En Uruguay, creo, en Paraguay, luego lo voy a revisar, se exige el 10% para proponer las reformas constitucionales. Un 10% del registro de electores es una tarea apoteósica, titánica, o sea, es algo casi imposible de llevar a cabo. Claro, también en ese país vamos a ver que hay una particularidad. ¿Por qué? Porque al final es la ciudadanía la que decide a través de la votación si eso que ha propuesto va a entrar en vigor o no, lo que yo les comentaba antes, ¿no?
Entonces, el porcentaje es el 0.13%. Yo no sé si es como 116,000, 117 por ahí mil firmas, como se actualiza. Luego, sí, claro, Uruguay es un país pequeñísimo, ¿no? Y es que con México creo que solamente podemos hablar de Brasil en América Latina, ¿no? No sé qué otro país pueda tener una población o una extensión semejante a la que tiene México, ¿no? Pero el 0.13% tampoco no es, dentro del derecho comparado no es un porcentaje imposible, ¿no?, de cumplimentar. Tanto es así que vamos a ver que las iniciativas que se han tramitado ante la Cámara y que no han prosperado, sí han reunido ese 0.13%. Para ser tramitadas lo han reunido, es decir, que no es imposible alcanzar ese porcentaje de apoyo de los y las electoras. No sé si es conforme a la lista nominal de electores actualizada, no sé si es alrededor del 120 mil firmas de apoyo, ¿no? Es el mínimo que se pide, puede ser más, 0.13%. Ahora, ¿sobre qué materia se pueden presentar proyectos de iniciativa ciudadana? Sobre cualquier materia que sea competencia de las cámaras. Sobre cualquier materia competencia del Congreso de la Unión. Eso es lo que se establece en la Ley General del Congreso de la Unión. No hay una excepcionalidad. En México se incluye que se puedan proponer reformas constitucionales. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que se pueda proponer por parte de ustedes, de la ciudadanía, una iniciativa legislativa? Pues los requisitos se establecen los siguientes: presentarla por escrito. Claro, primero hay que hacer un texto articulado, ¿no?, que es lo que se va a proponer a las cámaras. Se entiende que se puede proponer ese texto articulado ante cualquiera de las cámaras. La cámara donde se proponga va a ser la Cámara de origen, ¿no? Se presenta ante la mesa directiva de la Cámara de los Diputados o en el Senado, y la Cámara donde se presente esta iniciativa ciudadana va a ser la Cámara de origen, la primera que va a empezar a tramitar la iniciativa. Ahora, el escrito que acompaña el texto articulado debe contener, como es lógico, los nombres y el número de identificación, ¿no?, de la credencial del elector de las personas que apoyan esa iniciativa legislativa. ¿Por qué? Porque luego tiene que comprobar el Instituto Nacional Electoral que efectivamente pues ese apoyo es válido, ¿no? Entonces, tiene que ir la firma y el nombre y el número de identificación, la clave del elector de la persona que apoye la iniciativa ciudadana. Y luego, algo importante es que siempre se tiene que nombrar un representante de esa iniciativa ciudadana con domicilio para notificaciones. ¿Por qué? Porque este representante es el que va a ir a cabildear a esa iniciativa legislativa ante las cámaras. Es una labor fundamental, ¿no? El de quien represente a la iniciativa legislativa, pues es el que va a ejercer ese efecto de cabildeo, luego para que prospere esa propuesta. Ahora, ¿qué sucede una vez que se presenta la iniciativa ciudadana? Vamos a ver que una vez que se presenta, primero está la fase ciudadana, donde se tiene que elaborar la ley. O sea, el trabajo que hay detrás de una iniciativa ciudadana no es un trabajo baladino, no es un trabajo cualquiera. Tienen que hacer un texto articulado de la ley, proponerlo de forma escrita, con el apoyo de las firmas requeridas, mínimas requeridas por la Constitución. Una vez que se pasa esta fase ciudadana, entonces se presenta ante la Cámara de origen y él o la presidenta de la Cámara tiene que dar cuenta al Pleno de que se ha presentado una iniciativa ciudadana. Claro, se tiene que ver si no hay otra iniciativa que se esté tramitando sobre la misma materia, si no hay un proyecto de ley que se esté tramitando ante las cámaras por la misma materia, porque si lo hubiera, entonces se debería desechar ad portas lo que propone la ciudadanía. Ahora, si no lo hubiera, entonces el presidente o presidenta de la Cámara, una vez que le dice al Pleno, a ver, miren, está esta propuesta, le da también la intervención o hace la solicitud al Instituto Nacional Electoral para que el Instituto Nacional Electoral verifique
que se cumple con el porcentaje mínimo de firmas que exige la Constitución, ese 0.13%. Es el INE quien va a estar autorizado para verificar, ¿no?, que la iniciativa haya sido firmada por ese 0.30% de los ciudadanos y ciudadanas de la lista nominal de electores. Y para eso tiene un plazo de 30 días naturales, contados a partir de que recibe el expediente. Entonces, el Instituto Nacional Electoral tiene que llevar a cabo esa función, ¿no? Entonces, ¿qué va a corroborar? Si efectivamente los nombres y firma de los ciudadanos coinciden, ¿no?, con los datos que tienen y si están en la lista nominal de electores. Hasta este momento es donde podríamos encontrar dentro de la iniciativa legislativa ciudadana un proceso de participación o algo relacionado con la participación electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque quien apoya la iniciativa legislativa tiene que ser ciudadano o ciudadana y tiene que estar, no tiene que estar suspendido en la lista nominal de electores, aunque no va a ejercer el derecho al voto para decidir si esto entra o no en vigor. Entonces, hasta este momento es donde encontramos ese aspecto político-electoral dentro de la iniciativa legislativa ciudadana. Sí, el Instituto Nacional Electoral dice no se reúnen las firmas porque sí, se presentaron 130,000 firmas, pero no se hizo el procedimiento formal, o sea, no se puede acreditar si realmente esta persona que está en la lista nominal fue la que firmó en la propuesta, a favor de la propuesta. Si eso se hace, se desecha de plano la iniciativa, ¿no? Se archiva la propuesta y ya no se tramita en las cámaras. En cambio, si se cumple con este requisito, se comienza a dar entonces la tramitación en la Cámara, ¿no? Si se alcanza el requisito porcentual, ¿no?, el presidente o presidenta de la mesa directiva, ¿qué hace? Pues tiene que turnar esa iniciativa a la comisión correspondiente, dependiendo de la materia que abarque la iniciativa legislativa ciudadana, ¿no? Lo turna a la comisión y en la comisión es donde va a comparecer quien represente a la iniciativa legislativa, o sea, ahí es donde va a comparecer el representante designado por la ciudadanía solicitante. Es importante la labor de este representante, es importante también designar a alguien que realmente va a poder hacer ese cabildeo. ¿Por qué? Porque tiene ese peso de sacar adelante la iniciativa dentro de la comisión en cada una de las cámaras. Si se aprueba la iniciativa en la Cámara de origen, pasa a la Cámara revisora para que se siga el procedimiento ordinario de formación de las leyes. Entonces, es ahí donde dice la doctrina, ¿qué tiene esto de participación ciudadana? El poner sobre la mesa la propuesta de ley, es lo que tiene. Es el poner sobre la mesa la propuesta, sobre temas que generalmente al legislador no le importa, o a la clase política, pues no le importa discutir esos temas. Generalmente son temas en los cuales si no se propone, de los cuales si no son propuestos por la ciudadanía, no los va a proponer el legislador, ¿no? Quizás esa es la virtualidad mayor de esta posibilidad o de este derecho que ustedes tienen, el poner sobre la palestra pública, el llevarles un tema a la Cámara que quizá la Cámara pues no ha tenido el interés de tramitar. Es quizá la mayor virtualidad. ¿Qué hay de político electoral? Pues que solamente lo puede presentar la ciudadanía, que aquí no pueden venir extranjeros, ni siquiera extranjeros en situación de regularidad, a proponer, por ejemplo, una iniciativa de ley sobre un tema que les afecta directamente. No se puede hacer, solamente la ciudadanía puede hacer. Sí, y esa iniciativa es la única que ha prosperado. Es la única que ha prosperado a día de hoy. Hubo unos ligeros cambios entre lo que propuso la ciudadanía y lo que se aprueba, pero fueron muy ligeros. Al final es la única que ha prosperado a día de hoy. Las demás, aunque se han tramitado algunas, han quedado en el camino. La ley 3 de 3 y el surgimiento, ¿no?, a partir de ella, de la Ley General de Responsabilidad Administrativa o de responsabilidades. ¿Responsabilidad o responsabilidades? Ahorita se me fue. Es la única que ha prosperado de las iniciativas presentadas hasta el momento. Y
es necesario. Pues, hola amigo, pues yo digo que habría que replantearse, ¿no? Yo escuchaba, ustedes conocerán a Clisterio Coello, ¿no? Que fue magistrado de sala regional especializada, uno de los fundadores de esta sala, y él llevó a cabo su tesis doctoral precisamente sobre este replanteamiento del concepto de ciudadanía, ¿no? Y lo que dice es que quizá no podemos pasar al extremo de decir que los derechos políticos no se van a ejercer por el ciudadano. Dice, sí, quizá tendríamos que quedarnos con el tema de la ciudadanía, que nosotros sabemos que está íntimamente vinculado con el de la nacionalidad. Así se construyeron los estados, los primeros estados, ¿no? Y es como se ha quedado hasta el momento, producto de los nacionalismos de aquella época y de que no se ha revisitado esta cuestión. Pero dice, habría que añadir también quizá como complemento de que la ciudadanía es la que ejerce la participación política, entendiendo por ciudadanía aquella persona nacional de origen o naturalizada, pues tomar en cuenta a los residentes, a las personas residentes en un determinado país que tengan un arraigo comprobado, ¿no? Igual, ¿no? Uruguay, por ejemplo, exige 15 años de residencia permanente en el país, que tengan un trabajo, una familia o que hayan comprado un bien inmueble para permitir que personas residentes no ciudadanas puedan participar en los asuntos políticos a través del ejercicio del voto activo, incluyendo también la participación democrática, ¿no? Hasta el momento creo que es el único país en la región que permite la participación de residentes y que tiene esa modulación, ¿no? En cuanto a que solo la ciudadanía pueda tomar parte de las decisiones políticas. En Europa se da muchísimo más esta cuestión. Bueno, entonces, hasta el momento se han propuesto algunas iniciativas ciudadanas. Ya lo decía Andrés, la única que ha prosperado ha sido la denominada Ley 3 de 3. El resto de iniciativas se ha ido quedando en el camino. Hubo una iniciativa, pero claro, el que se quede en el camino no significa que no hayan tenido de alguna manera un impacto dentro del funcionamiento de las cámaras. Por ejemplo, había esta propuesta legislativa de Internet para todos. Esta fue la primera iniciativa legislativa que se presenta en el año 2003. El derecho se reconoce en el año 2012, ¿no? Y la primera que se presenta es en el 2013. Proponía crear una ley que garantizara el acceso libre a Internet a partir de la reforma del artículo 6 de la Constitución. La iniciativa fue apoyada, ¿no? por más del 0.13%, pasa esa fase del Instituto Nacional Electoral. Por tanto, el Pleno de la Cámara de Origen, que si no me equivoco era el Senado, comienza el trámite, pero mientras se está tramitando esta iniciativa, se presenta ante el Congreso de la Unión la propuesta de reforma de la Ley de Telecomunicaciones, que presentó el Ejecutivo de ese momento ante la Cámara de los Diputados. Entonces, claro, quienes promovían esta iniciativa vieron ahí una enorme oportunidad y dijeron, era la primera iniciativa que se iba a tramitar, ¿no? La primera que se proponía, alcanzaba el 0.13, se estaba tramitando. Pero dijeron, ok, el Ejecutivo está proponiendo la reforma de la Ley de Telecomunicaciones. Nosotros estamos proponiendo la creación de una ley que permita el libre acceso de Internet a todas las personas. ¿Por qué no lo hacemos en ANCAS de la propuesta, ¿no? ¿Por qué no utilizamos este escenario que se está creando ahora mismo, dicen los promotores, y aprovechamos estas circunstancias para cabildear ante las cámaras el derecho, ¿no?, al libre acceso a Internet? Y lo que hizo aquí el representante de esta iniciativa ciudadana es comparecer ante la comisión correspondiente en el Senado que estaba tramitando la iniciativa y decir que lo que proponían pues se metiera en la reforma presentada por el Ejecutivo, ¿no?, para defender la incorporación en el dictamen de este derecho del libre acceso a Internet. Nosotros ya sabemos que se reforma el artículo 6 de la Constitución, ¿no? Se aprueba la reforma
En el Senado, en cierta manera, se reconoce lo que sea que significa este derecho al libre acceso a Internet a partir de la reforma de la Ley de Telecomunicaciones. Entonces, aquí observamos que si bien no se tramita la iniciativa legislativa hasta el final o no se aprueba, sí influye en la decisión del poder político. Aprovecharon las circunstancias del momento y para no arriesgarse a que no se aprobara la iniciativa o se aprobara en otros términos, dijeron, cabildeemos entonces este tema que traemos, que ya está puesto sobre la palestra pública, que ya ha salido en los medios de comunicación, y presionemos para que se meta en la reforma propuesta por el Ejecutivo. Porque otra cuestión interesante es esta, miren, el que la ciudadanía sea la que presente una iniciativa legislativa ante las cámaras, no significa que las cámaras están obligadas a aprobar el texto tal cual la ciudadanía se lo presenta. Es que las cámaras pueden modificar en el camino lo que la ciudadanía les presenta, aprovechar la iniciativa para tramitar una norma que incluso puede llegar a ser distinta a lo propuesto por el pueblo, ¿no? Ese es algo también que hay que tomar en cuenta, y yo creo que aquí fueron visionarios los promoventes de esta ciudadanía y dijeron, para no quedarnos sin nada, pues mejor aprovechemos la propuesta de reforma presentada por el Ejecutivo. Sí, Andrés. Bueno, aquí en esta parte, por ejemplo, para igual sumar en esta participación, se me ocurre, por ejemplo, ahorita que usted mencionó, ellos, o sea, no se van a echar la soga al cuello. Vamos a poner un ejemplo, ahorita la reelección que hay de diputados hasta por 3 periodos, que son 12 años, senadores por 2 periodos, que siguen siendo 12 años, que la verdad me parece, bueno, ahí sí, la verdad no me he metido mucho a ese tema, qué tan benéfico es, pero por ejemplo, que llegaran los ciudadanos y dijeran, ¿sabes qué? No, pues nada más 2 periodos en la cuestión de diputados, se presenta la iniciativa, y obviamente, pues no, ellos no creo, dudo mucho que la votaran a favor, ¿no? Hombre, yo también lo dudaría, que se presenten y digan que no se puedan reelegir los diputados o senadores. Yo dudaría que un diputado o senador vote a favor de una iniciativa en ese sentido. Y además también yo creo que hay que ser conscientes de que la reelección por parte de los integrantes de las cámaras no tiene el mismo peso en un sistema presidencial que la reelección del titular del Ejecutivo, ¿no? Y hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana donde la Corte, además de que es exquisita para su lectura, además que le da un par de cachetadas la Corte Interamericana a algunos países del sur que decían que había un derecho a la reelección indefinida, a la reelección presidencial indefinida, ¿no? Y le da una cátedra. Por ejemplo, bueno, yo lo comento porque tengo una amiga en Colombia, y justamente ella me mencionaba, que casi me dijo como que se dispararon en los pies. Acá en Colombia los diputados se reeligen indefinidamente, y la verdad han hecho con el país lo que han querido. Entonces algo sí, es que lo indefinido yo creo que no debería ser para ningún tipo de cargo. Lo indefinido es vitalicio, ¿no? Es lo que les estoy diciendo de la misma monarquía, que luego en España se comienza a discutir si, no se debería modificar la línea de sucesión porque es antidemocrático, pero es que la institución es antidemocrática en sí misma. Se deberían de replantear tener una institución, aunque bueno, tiene un carácter simbólico y es más bien por razones históricas y bla, bla, bla. Pero Colombia es algo llamativo, ¿no? Porque pues, al igual que en México, creo que es el único país que prohíbe la reelección presidencial de manera total, ¿no? Es el único país con México en donde no puede haber reelección presidencial. No sabía que en cuanto a los diputados y senadores es indefinida la reelección. Me parece irracional que sea indefinido, ¿no? Se tiene que acotar un determinado periodo. Yo creo que en México lo que se dijo en su momento es que para que pudiera continuar el trabajo y la agenda que lleva, a que no sé si realmente llevan una agenda, es que también eso queda ahí en el aire. ¿A qué se refieren con la agenda? Pues sería interesante ver qué agenda lleva como diputado y como senador cada persona. Pero como no hay mandato imperativo, pues tampoco se puede escudriñar esa cuestión. No sabía que era indefinido. Yo, la verdad, sí compartiría eso de que se pegara un balazo en el pie porque pues, es carta blanca. Otra cosa es que el pueblo lo siga eligiendo, ¿sabes?
No sé tampoco cómo son las listas, si son cerradas, si son abiertas, si se vota directamente a la persona. El sistema electoral influye muchísimo en eso. Y creo que Javier. Sí, buenas noches, doctora Wendy. Compañeros, buenas noches. Conforme a lo que comenta Andrés, estoy igualmente convencido que la reelección, lejos de beneficiar, en nuestro país nos afecta. ¿Por qué? Porque hemos visto casos de gente que empieza en la política como regidores, síndicos, y van subiendo. Suben como presidentes municipales, después como diputados locales, diputados federales, hasta llegar a senadores. Y en ese largo camino van haciendo. Yo siempre he dicho que la impunidad y la corrupción van de la mano. Entonces, para llegar a esos cargos siempre van las negociaciones. Entonces, creo que los ciudadanos deberíamos ir en contra de esa reelección para poder mejorar al país, porque hemos visto que han cambiado los partidos que antes gobernaban y los casos de corrupción pues siguen presentes. Sería todo. Gracias. Gracias. Pero no sé yo si de verdad se tendría que impedir así la reelección, no sé yo, o si debería ser a través de otro mecanismo el hacer. Es que creo que sabes qué es lo que sucede aquí en nuestros países, en la mayoría de nuestros sistemas, que no hay una sanción ante la corrupción, o sea, no se aplica. O sea, hay una carta blanca también en ese sentido, un permiso implícito, ¿no? No pasa nada si alguien en la política comete determinados actos delictivos, no pasa nada, ¿no? Y hemos venido fomentando esa tradición. Quizá en el momento en el que sí pasasen las cosas, la gente se la pensaría dos veces para incurrir en un acto delictivo. A mí me llamaba la atención que decía, ajá, miren, Bonnie, eso es increíble, ¿no? Ese sí es surrealista lo que pasó con esta persona, ¿no? Es surrealista, pero pasa ante nuestras narices y vienen determinados órganos y pues, validan esta cuestión. Yo no entiendo cómo esto pudo haber sido posible, pero bueno. Increíble. Pero vamos a seguir. Entonces, a ver, hubo otra iniciativa legislativa que es la segunda vuelta electoral y la revocación de mandato. En México se ha venido, ¿no?, discutiendo desde la palestra de la academia si debería existir o no una segunda vuelta electoral. Pues nosotros vemos en otros países en los cuales existe esta posibilidad que viene de Francia, ¿no?, el balotaje, la segunda vuelta, que permite como depurar la competencia electoral para que al final queden dos propuestas más votadas, ¿no? Lo que ponen es como un porcentaje que la Constitución dice, para que alguien alcance la titularidad del Ejecutivo debe tener un porcentaje de votación de tanto y una diferencia con el segundo lugar de tanto. Lo que se dice es, con esto se valida mayormente la legitimidad de quien llega a la titularidad del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque si no, puede ser que tengamos en el Ejecutivo una persona que alcanzó un 20% de apoyo electoral. ¿Por qué? Porque quizá la oposición está fragmentada o quizá un alto nivel de abstención. Entonces, es como una forma de exigir una mayor legitimación para quien va a ocupar el cargo mayor dentro de un Estado, ¿no? La más alta magistratura dentro de un Estado. Pero claro, también se presenta una problemática en la doble vuelta. ¿Por qué? Porque además de que son dos procesos electorales los que se tienen que organizar y financiar, son dos procesos electorales, al final parece ser como que, según lo que he entendido, es que al final parece ser que esto hace que la ciudadanía ya para la segunda vuelta como que ya la ciudadanía está decantada tremendamente por quién va a votar. Como que lo que he entendido yo de la crítica, yo no sé qué opinión tienen ustedes al respecto de la segunda vuelta, lo que han podido ver, es que ya en la segunda vuelta ya habría como un sesgo de la ciudadanía que no refleja realmente o que no se refleja realmente en una cuota de legitimidad para quien resulte electo.
A mí me parece muy interesante lo de la segunda vuelta, quedándome con este argumento de la mayor legitimidad, porque impide que alguien que tiene un porcentaje de apoyo bajo pueda llegar al ejercicio de la titularidad del Ejecutivo. Entonces, ¿ustedes qué opinión tienen, por ejemplo, con relación a lo que han visto en Perú, en Colombia? ¿Vieron esa segunda vuelta de Perú que fue de Hollywood, ¿no? Que al final pasó, ¿no? Por varios litigios hasta que se decide quién gana esa segunda vuelta. Lo que sucede también, lo que sucedió en su momento en Colombia, en Francia, pues fue menos dramática la reelección del presidente francés con relación a esta otra candidata que se mueve dentro de la extrema derecha, pero pues esto se propuso en su momento para México, ¿no? El que se reformaran los artículos constitucionales para permitir, ¿no?, que se pueda llevar a cabo el balotaje. Sí, Andrés. Sí, me parece que para México el balotaje, esta doble vuelta, pues sí, no nos queda, no nos queda justo por lo que acaba de decir, doctora, esta parte de volver a gastar. Creo que a ningún mexicano le gusta este tipo de cosas. Recordemos que México pues está desarrollando pues a través del miedo, de que las instituciones hacían lo que querían, etcétera, ¿no? Y hoy, por ejemplo, con una institución que pareciera, o bueno, es fortalecida, a mi punto de vista muy personal, como es el INE, que ya tiene 30 años construyéndose, pero que lamentablemente pues los ataques no dejan de ser de uno, de otro, ¿no? Que mancillan. Pero, por ejemplo, en este caso hay algo, no recuerdo si es el nombre que era, pero es algo así como el voto múltiple. Es algo similar a entonces vamos a poner con los partidos actuales, ¿no? Para no PRI, PAN, PRD, Morena, y los partidos que tengan en sus estados. Tú votas, no sé, le das 2 votos a uno, un voto a otro y gastas tus 5 votos. De tal suerte que el partido se van eliminando en la misma boleta, se van eliminando y obviamente va a juntar a alguien más votos. No, me parece más útil este voto múltiple, sin embargo, tiene sus contras, porque sí se requiere de que la ciudadanía sepa perfectamente cómo repartir sus votos, además que se eduque a la ciudadanía a contar, que somos los que estamos en las casillas. Entonces, sí tiene grandes beneficios. Hay países que lo implementan, de hecho, justo para que no haya una segunda vuelta, para que no se vuelvan a poner a hacer este gasto, pues en una sola boleta tú votas varias veces por alguien, pero sí llevaría un gran esfuerzo por parte de la autoridad, de la ciudadanía, de poder capacitarse para poder desarrollar este tipo de mecanismo. Gracias. Y en México, con elecciones concurrentes, además, yo creo que sería un peso demasiado grande en las espaldas de funcionarios de mesas directivas que son ciudadanos de a pie, ¿no? El pasar a un sistema. Yo no sé si en México sería necesario ello. En las últimas elecciones, bueno, desde la del 2006, que ya sabemos cómo fue, pues creo que no se ha tenido esta necesidad en México. Pero bueno, y más aún con la última, que el presidente gana con un apoyo de la ciudadanía inmenso, ¿no? Y creo que Peña Nieto tuvo más de un 30 y tantos %. Quizás lo dicen por países donde hay una oposición sumamente fragmentada que genera que alguien que no tiene suficiente apoyo que se dice pues un 18, un 20% no es un apoyo tan amplio de la ciudadanía como para que esta persona acceda al poder, es lo que se dice en estos sistemas, ¿no? Francia es un país semipresidencial, entonces eso también tiene que influir de alguna manera en que ellos puedan tener la doble vuelta, pero ya sabemos que a nosotros nos gusta importar, ¿no? Y ya casi todos los países de América del Sur, bueno, también América Central, tenemos la posibilidad de la doble vuelta. David. Gracias, profesora. Buenas noches. Fíjese, en otra clase analizábamos estas situaciones que parece que no pasan en México, pero sí pasan. Un ejemplo es el voto que es universal, intransferible, etcétera. Y veíamos que en algún momento de la historia de México sí fue transferible el voto con las coaliciones. En este caso, fíjese, me gustaría hacer un símil de las elecciones extraordinarias que se llevan a cabo en ciertos momentos.
para mí pudiese ser la elección extraordinaria como una especie de balotaje. No es igual, pero es muy similar al balotaje. Una segunda vuelta es volver a empezar todo y muy rápido, demasiado rápido. Y digo, nosotros hemos visto que sí se logra hacer, entonces pareciera que no, pero considero que sí, en cierta medida hemos tenido balotajes en México con las elecciones extraordinarias a lo largo de la República Mexicana en todos los estados que comprende. Es Y cuanto, gracias. declarar nula una elección, pues conlleva, ¿no?, a esta consecuencia. No es por las mismas razones que la doble vuelta, pero sí, en la práctica es volver a celebrar un proceso electoral, y es por eso que las autoridades electorales dicen que pues esta debe ser como la sanción ya límite, ¿no? No se puede ir anulando cualquier proceso electoral porque pues conlleva muchas cuestiones, no solo teóricas, sino materiales de fondo. Y desde luego que sí se pone sobre la misma tesitura de tener que volver a celebrar una elección. Bueno, entonces ya ven que en México se había propuesto desde ese momento, desde los 2014, la revocación de mandato, ¿no? Eso se aprueba hasta de manera reciente en México, aunque ya se había puesto sobre la mesa esa posibilidad. Ahora esta iniciativa legislativa, como ya sabemos, no prospera hasta el final, pero sucedió algo interesante, y es que los promotores de esta iniciativa legislativa impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la omisión, decían, la omisión en este caso creo que era de las comisiones, ya les dije yo que una vez que el INE valida las firmas, pues regresa la iniciativa o se retoma el trámite de la iniciativa en la Cámara y se pasa a comisión. Pues en este caso, la comisión no había seguido tramitando la iniciativa legislativa. Creo que era la Comisión de Puntos Constitucionales y la de Gobernación del Senado, donde se había presentado esta iniciativa. El INE había dicho que sí se había respaldado por el número de firmas necesarias, y luego la comisión congeló el trámite de la iniciativa legislativa, no la dictaminó. Entonces, los promoventes de la iniciativa presentan el JDC, el representante presenta el JDC ante Sala Superior, y como punto de agravio presentaba eso y decía, a ver, nosotros presentamos la iniciativa legislativa en tal fecha, el Instituto Nacional Electoral en tal fecha dijo que remitió el informe diciendo que habíamos cumplido con el requisito de la firma, pasa esto a comisión, creo que fue como a inicios del 2015, y ya estaban en 2016, como en agosto de 2016, y no había ningún tipo de dictamen por parte de la comisión. Entonces presentan el JDC y dicen, hay una omisión por parte de las comisiones de la Cámara del Senado de dictaminar. Y es interesante, ¿no?, que Sala Superior estima este JDC y se pronuncia en el sentido de lo que decía el Senado. El Senado dijo, a ver, esto sucedió en 2015 cuando se propuso la iniciativa, estamos en 2016, dejaron pasar un año y por tanto ya este JDC es extemporáneo, decía la comisión del Senado. Y el Tribunal Electoral le recordó que cuando se trata de una omisión, el plazo para presentar un medio de impugnación pues no prescribe, ¿no? Porque se entiende que la omisión se pronuncia, es de tracto sucesivo, se produce día tras día. Mientras se incurre en omisión, entonces queda abierta la posibilidad de que se puedan presentar medios de impugnación en cualquier momento. No hay una conclusión del plazo legal para impugnar la omisión legislativa. Y luego también decía el Senado que pues los promotores de la iniciativa legislativa no tenían interés jurídico para controvertir la omisión de los órganos legislativos de dictaminar proyectos de iniciativa ciudadana. Yo creo que ahí el mismo Senado no sabía ni tenía la noción de qué es en sí la iniciativa legislativa ciudadana, porque si dicen no tienen interés jurídico para promover ningún medio de impugnación frente a la omisión, significa que para ellos la iniciativa legislativa ciudadana era entonces un mero trámite, no era
una como apariencia de derecho que se agotaba con la simple presentación de la propuesta del texto legislativo, pero que no tenía que llegar a tener una vigencia ni una eficacia. ¿Por qué? Porque para que sea eficaz realmente el ejercicio del derecho a iniciativa ciudadana, pues es necesario que la autoridad legislativa se pronuncie al respecto. De lo contrario, entonces es un derecho inútil e ineficaz, ¿no? Si dices, me presenta la iniciativa, yo la voy a poner en la congeladora, y no tienes interés jurídico en promover una impugnación frente a esta omisión de tramitarla, entonces, ¿qué es la iniciativa legislativa ciudadana? Es una mera apariencia de derecho, ¿no? Y ahí el tribunal pues, les dice que no tenían la razón al Senado y que sí, lo que le ordenó al Senado era seguir con el trámite y discusión. No le ordena o sea, como aprobar la iniciativa legislativa, sino seguir con el trámite y discusión. Ahora, hubo otra serie de iniciativas legislativas que se fueron promoviendo. Hubo una bastante llamativa y muy regresiva, la verdad. Yo no sé cómo podría operar una iniciativa legislativa desde esta perspectiva, ¿no? Que era una que promovía la reforma de lo que es la familia y el matrimonio en México. El objetivo era establecer constitucionalmente, mediante una reforma del artículo 4, que la familia es el núcleo esencial, natural de la sociedad, algo que todas y todos sabemos, ¿no? Pero que decía que debía ser protegida por el Estado en el sentido de que solamente se podía reconocer el derecho del varón y de la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia. Y además se debía reconocer el derecho de los niños de crecer en una familia nuclear. Era totalmente regresiva la propuesta de reforma constitucional, más aún en México, en donde la Suprema Corte, en el año 2010, ¿no?, se pronunció al respecto de la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo o inconstitucionalidad de una exigencia legal de que el matrimonio fuese entre hombre y mujer. Ya había una sentencia en este momento de la Suprema Corte pronunciándose en el sentido de la inconstitucionalidad, ¿no?, del matrimonio de que solamente se admitiese el matrimonio definido como matrimonio heterosexual. Después de una sentencia en ese sentido de la Suprema Corte, es posible que en México se regrese a la situación anterior, que puede ser en el caso del matrimonio o de cualquier otro derecho, ¿no? Es decir, ya hay una decisión del Tribunal Constitucional del país interpretando que una regulación en este sentido es discriminatoria por razón de la orientación sexual. Podría haber una reforma que aprobara lo contrario de lo que dijo la Suprema Corte en esa acción de inconstitucionalidad. Y ahí eso es bastante discutible, ¿no? Le alcanza el poder de reforma de la Constitución para dictar una reforma, valga la redundancia, que vaya en contra del pronunciamiento del tribunal. Yo entiendo que sí. ¿Por qué? Porque la sentencia del tribunal es para lo que existía en ese momento, pero el tribunal, pues, no tiene esa potestad de decir lo que dijo, ya tiene que ser para siempre. Hombre, se entiende que un ordenamiento jurídico que es regido por el principio pro persona, una regulación tan regresiva sería completamente, no sé, inapropiada, pero no sería, y no sería desproporcional, no estaría fuera del orden jurídico. Hay países, por ejemplo, en los cuales se avanzó en materia del aborto, que es otro de los temas más discutidos, ¿no? Se avanzó y se dijo, bueno, no va a haber prohibición, vamos a admitir el aborto con plazos, ¿no? Y hubo sentencias de tribunales constitucionales avalando pues el aborto a plazos. Y luego vienen, reforman la Constitución y dicen, no, regresamos al momento en el que el aborto se prohíbe y se protege la vida desde la concepción. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de constituyente. No es el poder constituyente como en Chile, pero es el poder constituyente constituido. A menos que exista un límite en la Constitución y diga, la Constitución no se pueden modificar tales cuestiones, ¿no? Una vez que ya están, no se pueden modificar. Eso en México explícitamente no lo encontramos.
Bueno, esta propuesta pudo haberse tramitado, probablemente sí. Debía haberse tramitado, yo considero que no, porque era totalmente regresivo desde toda la perspectiva que la podamos analizar. Ahora, la ley 3 de 3, como nos decía Andrés, es la única iniciativa legislativa, se presenta creo en el año 2016, y lo que pedía es eso, ¿no? Hacer públicas 3 declaraciones, patrimonial, de intereses y fiscal. El texto se modifica ligeramente en las cámaras con relación a lo que le propuso la comisión promovente de esta iniciativa legislativa. La modificación es cuando se introdujo esa excepción de decir, se tiene que hacer públicas las declaraciones, salvo en aquellos rubros cuya publicidad puede afectar la vida privada o los derechos personales protegidos por la Constitución, ¿no? O sea, fue una cuestión que se introduce en las cámaras y que no lo llevaba la iniciativa ciudadana. Pero este es el único que se ha tramitado hasta el día de hoy, ¿no? Luego se propuso, por ejemplo, el horario estacional aplicable para Sinaloa, que no, querían cambiar el horario estacional, la reducción de las cuotas para gasolina y diésel, la reforma educativa también en su momento se propuso esto ante las cámaras, se tramita, pero no llega a la culminación del trámite con aprobación. La reforma de un gobierno sin privilegios, que también se presenta en el año 2017, con la misma se pretendía, con esta iniciativa legislativa se pretendía modificar artículos constitucionales para reducir sueldos de altos funcionarios, retirar los seguros de gastos médicos mayores, desaparecer el fuero y eliminar pensiones vitalicias. Vemos que esto luego, pues, el gobierno vigente ha ido tomando medidas al respecto, ¿no? O sea, el derecho a energía eléctrica y luego lo de la regulación ya que estaba relacionado con el uso lúdico de la marihuana, ¿no? Esta iniciativa se presentó ante la Cámara de los Diputados para regular esto, ¿no? En la producción, procesamiento, consumo de los productos. Este proyecto lo que establecía es que la Secretaría de Salud fuera la responsable para prevenir el consumo de productos, llevar a cabo el control sanitario del proceso productivo, establecer criterios para su distribución. Y aquí, pues, esta propuesta de reforma ya sabemos que coincidía, ¿no? En cuanto al objeto, con el pronunciamiento que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, avalando el consumo de marihuana con fines lúdicos a través de 5 amparos. Que sabemos que esto no significaba que a través de esos 5 amparos se expulsaba el artículo de la Ley General de Salud que establecía que de la Secretaría de Salud que establecía que hace una prohibición del uso lúdico de la marihuana, ¿no? Sino que había ya una jurisprudencia por reiteración y que además al pronunciarse en 5 sentencias consecutivas sobre la inconstitucionalidad de una norma, pues se podía abrir ese proceso de declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿no? Que es lo que se hizo luego, que es lo que decía en la Constitución, ¿no? Cuando hay 5 sentencias consecutivas en amparo indirecto en revisión por parte de la Suprema Corte, pues se puede abrir este proceso de declaratoria general de inconstitucionalidad que se abre y que yo creo que es de uno de los dos, ¿no? Es lo de la telecomunicación, ley de telecomunicaciones y esto, a partir de los cuales a través del proceso de declaratoria general de inconstitucionalidad se ha expulsado una norma del ordenamiento jurídico por una vía que no es la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Y bueno, estas han sido entonces las propuestas que se han presentado. Hay otros temas que estarían ahí sobre la mesa. No sé qué, ustedes dicen, bueno, lo de los partidos políticos, la forma en la que se les financian, no sé, hay otros temas que podrían estar ahí y que podrían ser presentados por la ciudadanía. Como ven, quizá al final el efecto de esta iniciativa no es precisamente que la ciudadanía sea la que apruebe la legislación, sino poner sobre la mesa el tema, ¿no? Poner sobre la mesa el tema. Los requisitos que se piden en México son tan imposibles de cumplir, probablemente la respuesta es no, ¿no? Ya les decía yo que en el derecho comparado hay muchos países en los cuales incluso de entrada te exigen un requisito mayor. Por ejemplo, en la Constitución de España, en donde está regulada la iniciativa ciudadana,
te exigen un apoyo de 500,000 firmas de ciudadanos. España tiene una población de alrededor de 40 millones y 500,000 firmas creo que representa, no sé, el 1.4% de los que están en el registro electoral, ¿no? Que tampoco es conforme a la población en general, sino conforme a los que están en el registro electoral. Es un porcentaje bastante alto. En un momento en España, Ciudadanos llevaba dentro de sus propuestas a aligerar esta carrera de obstáculos de la iniciativa legislativa, ¿no? Es un 1.4% del censo electoral en España. En Italia también se exige un porcentaje también igual, no en cuanto a porcentaje, sino en cuanto a firmas. Se hizo un apoyo de 100,000 firmas, en Austria de 50,000 firmas, son países mucho más pequeños que en México, en donde son alrededor de 120,000 firmas, les decía, ese 0.13%. Ahora, en España se ha visto que casi un 45% de las iniciativas populares han caído por falta de apoyo en las cámaras, y de las que se han llegado a tramitar, las que han llegado a la fase de consideración en el Congreso han sido alrededor de 13, las que se han tramitado desde el 78 hasta la actualidad, y solo una iniciativa legislativa es la que ha sido aprobada, pero fue de risa la aprobación. ¿Por qué? Porque el Congreso como que hace uso de la facultad de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía le presenta el texto, pone sobre la mesa el tema, y el Congreso hace uso de esa facultad de la ciudadanía y dice, sí, ok, la vamos a tramitar, pero fueron cambiando completamente todo lo que la ciudadanía le propuso. Fíjense, en España lo que sucede es una cuestión tremenda, no existe la dación de pago. Si yo tengo una hipoteca y no puedo cumplir con el pago de la hipoteca, yo no puedo arreglar con el banco de te entrego el inmueble y se salva la deuda. El banco te quita el inmueble y además te sigue cobrando la deuda. Es increíble lo que sucede en ese país. Claro, ellos lo que querían en la iniciativa era introducir la dación de pago. Y lo que aprueba España es todo lo contrario a lo que la ciudadanía quería, lo que aprueba el Congreso, ¿no? Al final hubo una protesta bastante férrea en España en este sentido, porque decían esto fue una burla ante la ciudadanía, porque pues en aras de un ejercicio de un derecho que le corresponde, el Congreso aprovecha esa oportunidad y lo que hace es aprobar todo lo contrario a lo que pedían los promotores, ¿no? Sí, Andrés. Sí, justo iba mi comentario aquí en esta parte, cómo, a ver, estamos hablando de que nuestros representantes, bueno, en este caso en España, votan en contra de las proposiciones que tienen los ciudadanos, ¿no? O sea, recordemos que los diputados y los senadores son representantes de la ciudadanía, y el hecho de que la ciudadanía llegue a presentar iniciativas de reforma significa pues que se les quiere apoyar en su trabajo, porque ese es su trabajo. Pero el hecho de que yo llegue presente, por ejemplo, en el caso de España, esta dación de pago y que ellos digan no, me parece que es contra natura de la misma situación de las cámaras, ¿no? De normar leyes en beneficio de la ciudadanía. Como usted menciona, doctora, imagínese, yo el doble pago y hasta ahí. Y allá claro. No. Y en España eso, entre otras cuestiones, pues hizo que la ciudadanía en ese hartazgo, porque yo les decía, eso no es solo de la región, es que esto es algo mundial. Ustedes saben que se llevó el movimiento del 15M, todas esas asambleas, y a raíz de ello se creó un partido político, Podemos, y luego surge otro partido que fue Ciudadanos, que era como una escisión, Ciudadanos de la derecha y Podemos de la izquierda, ahora está Vox, que es extrema derecha, pero en ese momento, pues como que sí se presentaba como un aliento lo que estaba pasando en España. ¿Por qué? Porque en España eran dos partidos políticos los que y sigue siendo así, los que se cambian en el ejercicio del poder. Luego ellos dicen, en Estados Unidos también es igual y nadie dice nada, sí, pero hay que ver la clase política luego de España. Yo creo que no se acerca mucho a lo que sucede en Estados Unidos, que tienen también su aquel, pero que nosotros no, que España no canta mal las rancheras, que no lo hurtamos, lo heredamos. Y en ese momento ese hartazgo de la ciudadanía, porque fue ahí, en este punto que sucedió todo esto,
se transparentó en los procesos electorales, en donde a raíz de todas estas actuaciones surge un nuevo partido que alcanza un nivel altísimo de participación en el Parlamento Europeo, le votaron masivamente, que llega a tener como nuevo partido una participación bastante aceptable en las cámaras, pero que luego todo se fue terciando. ¿Por qué? Por el mismo sistema electoral. Yo creo que el sistema electoral de España promueve directamente ese bipartidismo, y a menos de que suceda una cuestión trascendental, va a ser imposible que llegue al ejercicio del poder central como gobierno, ¿no? Central, alguien que no sea del PP o del PSOE. Va a ser muy complicado, a menos que cambien el sistema, pero yo creo que era Andrés el que lo decía, no sé si fue Andrés o quién fue el que lo decía, pero claro, imagínense si los senadores y los diputados van a querer cambiar el sistema a través del cual ellos están ahí en el sistema. Probablemente no. Es que no lo han querido hacer, es que es algo que no lo quieren tocar, ¿no? Y como eso no lo puede ni siquiera promover la ciudadanía, y aunque lo promoviera, puede el Congreso tramitar lo que quiera, porque en España sí se dice expresamente, las cámaras pueden cambiar el texto. En la discusión pueden modificar el texto. La única propuesta de ley que las cámaras no podrían modificar es la que venga del gobierno. La tienen que aprobar tal cual la presenta el gobierno. Por el resto se puede modificar. Si la presenta una comunidad autónoma, ¿no? Que es una de los como estados que conforman el Estado compuesto español, la pueden modificar. Incluso si es el Senado el que la presenta ante la Cámara de Diputados, la pueden modificar. Entonces, hay que ver también cómo se está regulando esta cuestión, porque deja abierta pues la posibilidad que se presenten cuestiones como lo de la dación de pago. Es que todavía no existe en España la dación de pago. Es impactante, ¿no? Andrés. Sí, bueno, que me parece complejo, ¿no? Esta parte que menciona, doctora, de que una propuesta que presente el gobierno se vote tal cual, sin ningún tipo de coma. No estamos hablando de México en los años 60, 70, 80, ¿no? Donde tal cual se presentaba la iniciativa y pues todos levantaban la mano y creo que ni la coma le cambiaban. Entonces, ahí, por ejemplo, pues sí me parece algo, pues, malo. Aquí yo entiendo, por ejemplo, la ciudadanía presenta, ¿no? Vamos a decir, pues no, que no se reelijan por 3 periodos, que sean nada más 2. Y ellos modifiquen, bueno, no como tú lo dices, pero 7 años, algo así, ¿no? O sea, eso sí es entendible, pero el hecho de yo presentarlo como ciudadano y que no le mueva nada, pues sí lo veo bastante complejo. Sí, complejo. Eso sería. Sí, es complejo, sí, pero pues en España está esa deferencia a los proyectos de ley del Ejecutivo que se tienen que tramitar con mayor celeridad y que en los cuales pues no se puede hacer una enmienda a lo que se propone, o se aprueba o no se aprueba, ¿no? Es complicado la forma de regularlo, pero bueno, así funciona su sistema. Ahora, a ver, como les presenté aquí lo de la iniciativa, ya vieron que la participación de la ciudadanía es hasta ese momento. No hay un voto como lo hay en la consulta popular, donde la ciudadanía pueda al final decidir si lo que se tramitó, ¿no? Como para impedir también que los cambios sean de esa naturaleza de fondo, para pronunciarse y decir, apruebo lo que el Congreso tramitó, no lo hay. Es por eso que se dice, ¿es esto una democracia participativa o es una como ligera participación que se le da a la ciudadanía en un instrumento de democracia enteramente representativa, ¿no? Ahora, lo que nos dice Daniel Sobato, que les digo que ha escrito muchísimo sobre la materia, que ha estudiado mucho sobre estos temas, es que solamente unos cuantos países cuentan realmente con una auténtica iniciativa legislativa de origen popular, y vuelvo a decirles, Uruguay, ¿no? Él nos dice, Uruguay, en donde existe la probabilidad de que se pueda presentar, por ejemplo, a través de iniciativa ciudadana, la reforma a una constitución, pero para eso se exige un apoyo del 10% de los electores. O sea, el 10% es un apoyo, ¿eh? O sea, es una cifra alta, ¿no? De los que están inscritos en el registro electoral de este país. Y una vez presentado el proyecto, si efectivamente se comprueba que está apoyado al menos por el 10%, pasa directamente a la consulta popular en la elección más inmediata sin pasar por el Parlamento. Y dice, esto es iniciativa ciudadana.
es la ciudadanía la que propone, le exige un porcentaje y luego pasa directamente a consulta popular. Y ahí en la consulta, pues la ciudadanía va a decidir si vota a favor o en contra, y hay también un porcentaje para darle una validez a lo que decida la ciudadanía. Como aquí se dice, con un 40% de participación, en la mayor parte de los países se exige también un porcentaje de participación. Luego en Ecuador también sucede algo bastante interesante. En Ecuador la ciudadanía puede proponer también, pues a través de iniciativa legislativa, la creación, la reforma o la derogación, que eso no se ha dicho en México, derogar una norma jurídica, ¿no? Y para esto se exige un respaldo de alrededor que es del 0.25. Yo por eso les decía, México se mueve en el 0.3, imagínense, 0.25 es el doble de lo que se pide para México, de los inscritos en el registro electoral. Y ahora en Ecuador lo que se dice es, quienes propongan la iniciativa popular participarán mediante representantes en el debate del proyecto, igual que aquí, ¿no? Hay un representante que cabildea ante el Parlamento. Quienes propongan tienen que nombrar un representante que va a cabildear ante el Parlamento, y el Parlamento tiene 180 días para tratar la propuesta. Si no se pronuncia sobre la propuesta en esos 180 días, la propuesta entra en vigor. O sea, sí son en estos súper duros. Es un 0.25, ya se imaginarán que no hay muchas, será efímero el uso de la iniciativa popular, pero la que se presente se tiene que resolver en 180 días. No podría pasar lo que ha pasado aquí, que se meten a congelador y tienes que ir ante el tribunal para que descongelen la tramitación, ¿no? Ahora, también en Ecuador se pueden presentar propuestas de reforma constitucional por parte de la ciudadanía, y ahí se exige el 1% de apoyo de la población. Y claro, aquí lo que se dice es, si no se tramita esa reforma, si no se da si no se toma la decisión dentro del plazo de un año que hubiese sido presentada también, lo que pasa aquí es que no va a entrar directamente en vigencia, sino que se va a consultar, se abre un proceso de consulta popular para que el pueblo se pronuncie. El pueblo propuso la reforma con un 1%, el Congreso debe tener un año para pronunciarse. Si no se pronuncia en el plazo de un año, los promoventes pueden solicitar que se lleve a cabo una consulta popular, que se convoque para que el pueblo decida. Y ahí es donde dice Sobato, parece que estos sí son ejercicios auténticos de iniciativa legislativa popular. El resto que tenemos en nuestros países, pues no entra tanto dentro de la democracia participativa como podríamos pensar. Entonces, esas son como propuestas que existen en otros sistemas, de las cuales podemos a veces ver luces y sombras y en alguna medida evaluar, no tanto incorporar lo que se haga en esos sistemas, sino evaluar lo que tenemos en nuestro sistema. Probablemente lo que tiene México funciona para México, que también eso hay que tomarlo en cuenta. Quizá lo que tiene Uruguay para sí no funcionaría luego aquí. Decir que la ciudadanía presente la propuesta y que luego abran consulta y que la ciudadanía se pronuncie y que esa ley ya va a entrar en vigor. O sea, imagínense, es que el pueblo es legislador directamente ahí. Entra en vigor la norma sin pasar por el Parlamento. Pues yo hasta aquí dejaría mi participación. Pues yo espero haberles medio ilustrado un poco, ¿no?, sobre lo de la iniciativa legislativa. Es uno de los mecanismos que ustedes ya han venido estudiando. Sí, hola, Alex. Alejandro, sí es, ¿no? Sí. Disculpe, doctora, yo solamente tomo uso de la palabra para felicitarla. Siempre son muy brillantes sus disertaciones y es muy interesante escucharla, sobre todo el tema que hoy tocó, que es de importancia para toda la ciudadanía. Y digo, todos invitados a participar en las consultas, ¿verdad? A veces dicen que no debemos de participar, pero no, debemos de participar para ir construyendo ciudadanía, ¿verdad? Y hoy, la verdad, la felicito porque me voy muy contento de haberla escuchado y también haber escuchado los comentarios de los compañeros aquí presentes.
Muchas gracias, Alex. Gracias. Qué gusto verte también por este diplomado. Pues también yo estoy muy contenta. Es un gran grupo. Yo ayer les decía, pues esto, no se crean, uno se va con muchísimas dudas y muchísimas interrogantes a partir de sus, te ponen a pensar, ¿no? Y también nos dan conocimiento que se nos escapan. Entonces, sí, yo les invito a tener esa alta participación. Siempre es necesaria en estas sesiones y a seguir, pues, participando en estos cursos que ofrece la Escuela Judicial, porque sin ustedes pues no seríamos nada ni nadie. Gracias, porque encima estos horarios yo sé que son bastante pesados, no sé si les vienen mejor o peor por temas laborales, me imagino que quizás sí les vengan mucho mejor que un horario de las 11 de la mañana, ¿no? Que parten todo el día. Y pues de verdad, yo estoy muy contenta y muy agradecida de poder haber participado en estas 2 sesiones con un grupo tan extraordinario. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Y pues Bonita noche. Nos vemos el lunes. Gracias, que tengamos buen fin de semana. Bye.